Entonces, a comenzar la grabación, entonces siendo 23 de marzo, 7:13 de la noche, vamos a iniciar pues esta nueva conferencia web. Esta semana nosotros hemos iniciado con la fecha 240-5115 una nueva competencia que se denomina modelar la base de datos de acuerdo a los requerimientos del sistema de información. Esta evidencia inició desde el día lunes 21 de marzo y va hasta el 27 de marzo esta evidencia va desde el ahí tengo un error, hasta el 8 de abril. Va hasta el 8 de abril. Ya me di cuenta que en el anuncio hay un error, es decir, que vamos a estar trabajando las siguientes 3 semanas. Un momento, por favor. Entonces inicia el 21 y vamos al 28. Esta evidencia consta de 3 resultados de aprendizaje, pero esos 3 resultados de aprendizaje van a tener 5 evidencias. En la presente semana vamos a tener 3, en la presente semana vamos a, aunque es el mismo RAP, es el mismo resultado de aprendizaje, vamos a tener 2 evidencias. Por esa misma razón es que se programó 2 sesiones, hoy día miércoles, que corresponde a la primera evidencia, que versa sobre los conceptos generales de base de datos, y para el día viernes se lo citó a nueva conferencia para tratar el tema de modelo entidad-relación. Entonces, la primera evidencia consta de un mapa conceptual, que es lo que ustedes tendrán que hacer acerca de la temática que tratemos el día de hoy. Y para esta evidencia está programada para el viernes 25. Y el 25 tendremos sesión nuevamente a las 7 de la noche para trabajar lo que corresponde a modelo de base de datos. Particularmente vamos a trabajar, digamos, el modelo entidad-relación, que es el modelo más usado en tema de bases de datos. Para esta actividad se programó como fecha de entrega el domingo. Pregunta, ¿ustedes ya tienen experiencia en bases de datos? Sí, profe, alguna. Bien. Entonces, ¿quién me puede decir qué es una base de datos? O sea, en sus palabras, sin tecnicismos, lo que nosotros comprendamos. Una base de datos es un espacio donde se almacenan datos, pues, pueden estarse consultando de manera organizada, ¿no? Ok, listo. ¿Alguien tiene otra definición o quiere contribuir a la definición del compañero? Bien. Bien. Aquí nosotros tenemos una definición. Entonces nosotros podemos percibir las bases de datos como un conjunto de datos, o como un almacén, o como un repositorio de datos, o como muchos datos. ¿Qué tienen de particular esos datos? Que están organizados de una manera estructurada. Y esa organización permite varias cosas. Primero, acceder, digamos, a través de alguna manera a esos datos. Nos permite organizar esos datos. Y en general nos permiten tener un control. Y se dice, digamos, algunos conceptos subjetivos. La idea es poder utilizar esos datos dentro de ese almacén, repositorio, bodega o como quieran llamar. Entonces, digamos, allí en la definición encontramos 2 conceptos que precisamente los compañeros nos compartieron. La primera es que hablamos de conjuntos de datos, independientemente, como están almacenados. ¿Cierto? Y lo segundo que hablamos es una estructura. Esa estructura nos permitirá organizar esos datos y nos permitirá realizar ciertas operaciones con esos datos. ¿Listo? Hasta allí, ¿me siguen? Sí, señor. Listo.
Cuando nosotros hablamos de una tecnología para manejo de bases de datos, ya para los que han manejado, por ejemplo, tecnologías como las de MySQL, que es un tipo de base de datos, pero más que un tipo, digamos, es una marca, por decirlo, de base de datos, o por ejemplo los que han trabajado con Oracle, o los que han trabajado con Postgres, o los que han trabajado con eh, MySQL, o más sencillas, como por ejemplo Access o incluso Excel. Entonces, eh, a, esos, a esas tecnologías los llamamos sistemas de gestión de bases de datos o SGBD. Entonces, no hay que confundir el concepto general de base de datos con un sistema de gestionador de base de datos. ¿Listo? El concepto de base de datos es el término general de almacenar datos estructuradamente y la tecnología que utilicemos la vamos a llamar sistema gestionador de base de datos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué sistemas gestionadores de base de datos han utilizado ustedes? Como tal, el MySQL, el Postgres, el Oracle. Bueno, ya tiene bastante experiencia, ¿no? Sí, alguito con base de datos. Listo, ¿quién más? Camilo, ¿vos tenés algún tipo de experiencia? Pues trabajaba en personas que están en Access, pero bueno, ya hace algún tiempo. Y lo que me trabajo es MySQL y el de Oracle, que no sé trabajar, pero sí el más conocido que se trabaja así como principal. Ok. Hay otros, ¿no? Hay, por ejemplo, MariaDB, que era de MySQL, pero es la versión, digamos, gratuita, ¿no? Bien, existen diferentes tipos de base de datos, unos libres, como MySQL, bueno, pero la versión de MariaDB, ¿no? Como Oracle, y existen bases de datos licenciadas, digo, Oracle no, Postgres, y bases de datos licenciadas como Oracle, eh, eh, MySQL SQ, ¿cómo se llama? El de Microsoft, se me fue el nombrecito. SQL Access. Bien, listo. Entonces, digamos, eso es como la concepción general de la base de datos, diferenciar la tecnología que es o el concepto general que es base de datos y los otros son las tecnologías que las llamamos sistemas gestionadores de bases de datos. ¿Listo? Bien, ¿cuál es la finalidad de almacenar datos? O sea, ¿cuál es la finalidad de poder o construir esas bases de datos? Entonces, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Entonces dice el ejemplo que una empresa tiene una base de datos de llamadas telefónicas que entran y salen de su planta telefónica, o sea, un tipo call center, donde se relacionan los números de teléfonos del llamante y la extensión telefónica que recibe o se hace la llamada, la fecha, la hora de la llamada, si fue o no atendida y la duración de la misma, como se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí en la figura de la izquierda, pequeñito, se muestran el registro de esas llamadas. Entonces, ¿con qué objeto esta empresa necesita tener esa información dentro de una base de datos? ¿Cuál es la finalidad? Como llevar una trazabilidad de toda la información. Bueno, llevar un control, ¿no? Pero para llevar un control necesitamos algo muy importante, y tiene que ver con la volatilidad de los datos. ¿Qué pasan con esos datos en el tiempo? Necesitamos que se queden o que no se queden en el tiempo. O que perduren. Exactamente. A eso que perdure le llamamos persistencia de los datos. Es decir, que cuando una empresa de este tipo,
genera una cantidad significativa de información de acuerdo a la operación o naturaleza de la organización, requiere no son los mismos o no tienen la misma naturaleza. Entonces, los datos que nosotros recopilamos de esas operaciones los podríamos clasificar, ¿cierto? Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hacíamos programación que nosotros discriminábamos los datos y decíamos es de tipo numérico y de acuerdo al tipo de dato había unas operaciones. Los numéricos, por ejemplo, se podían hacer operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar, dividir. O, por ejemplo, teníamos de tipo string o cadenas de texto. Entonces había una operación que llamaba concatenar. Y existían otro tipo de datos que llamaba booleanos, que era cierto o falso. Entonces, cuando nosotros tenemos un volumen tan grande de datos, nosotros también podríamos, de alguna manera, tener un proceso análogo a eso que miramos en programación y categorizar los datos de acuerdo a su naturaleza. A ver, vamos a ver qué vemos por acá. Listo. Entonces, a ver cómo se pasa diapositiva acá. La diapositiva 5, es que no sé cómo pasa diapositiva 6. Listo. Ya, es que me perdí, es que me oculta algo acá. 5. Listo. De acuerdo a esos datos, ¿sí se pueden ver algo o digamos es muy pequeña la imagen? Se ve pequeña. Listo. Entonces vamos a tratar de organizar. Los vamos a organizar por columnas. Cada columna la vamos a llamar atributo. Es decir, es una característica de todo el conjunto de datos. Entonces, en el primer atributo se llama callDate, que corresponde a la fecha y hora de la llamada. La segunda columna es CRC de source, o sea, el origen de la llamada, y es de tipo, son los números de teléfono. La tercera columna es el tercer atributo y se llama dist, que corresponde a la extensión del número. La cuarta es una duración que básicamente representa la cantidad de minutos, de segundos, minutos y horas que duró la llamada. Y la última columna, que es la quinta, corresponde a un atributo que se llama disposition, que lo que registra es si la llamada fue contestada, rechazada o el número se encontraba erróneo. Entonces, lo que quiero que noten en este punto es que cuando nosotros tenemos volúmenes de datos significativos, nosotros podemos tener características de esos volúmenes de datos. Más allá que aquí estén organizados por columnas, quiero que tengan eso en cuenta. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una base de datos con los nombres, teléfonos, correos de cada uno de nosotros, pues el nombre correspondería a ser un atributo de esa base de datos, el correo sería un atributo de esa base de datos, el teléfono sería un atributo de esa base de datos, y así pues dependiendo del tipo de datos que capturemos. Entonces, en este momento para mí es significativo que ustedes entiendan que cuando se tienen volúmenes de datos, nosotros podemos identificar atributos. ¿Qué significan atributos? Es una característica que se puede identificar en cada uno de los elementos de la base de datos. ¿Hasta allí me siguen? ¿Es claro? Señor. ¿O alguien está perdido? Con confianza. Carolina, ¿vos vas bien? ¿Me sigues? Darling. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, resumen, tenemos una base de datos, hay una gran cantidad de datos dentro de esa base de datos. La base de datos se organiza, es una secuencia estructurada
La estructura la dan los atributos. Los atributos son una característica que nosotros podemos identificar en los datos y que palabras más, palabras menos nos permiten clasificar los datos. Bien, en esta base de datos que nosotros tenemos acá, entonces tenemos, por ejemplo, CalDate, y nos damos cuenta que tiene una estructura de este tipo. Los 4 primeros dígitos corresponden al año, year, los 2 siguientes dígitos corresponden al mes, month, los 2 siguientes dígitos, es decir, el 5 y el 6, corresponden al día, luego tenemos 2 para la hora, 2 para los minutos, 2 para los segundos y un último para los milisegundos. Entonces, existe un tipo de datos, y ojo con esto ya es memoria, entonces sí les va a tocar memorizar. Existe un tipo de datos dentro del universo de las bases de datos que nos permite manejar este tipo de datos. Es decir, fecha, hora, minutos, segundos, milisegundos. ¿Cuál es ese tipo de datos? ¿Cuál es ese tipo de datos? Un tipo time, sí, es correcto. El tipo time, es decir que hay un atributo, hay un tipo de dato, perdón, que es de tipo time, que nos permiten almacenar la información de esta manera. Listo. Entonces es un tipo de dato, recuerden, los tipos de datos sí, le permiten dar un contexto a la información representada. Y recuerden que para un mismo tipo de datos existen atributos. Por ejemplo, si yo sumo por ejemplo, horas a una fecha, después de 24 horas me debe generar un día, después de 30 días, dependiendo del mes, me debe sumar un mes, después de 12 meses me debe sumar un año. Entonces, las operaciones son están asociadas al tipo de datos. Ojo con eso. Entonces, el tipo de dato asociado a las fechas se llama time o timestamp para otras bases de datos, pero en general el tipo time. Time del inglés tiempo, ¿no? Listo. Source y la extensión, o sea, el teléfono desde el que se llamó y la extensión, aquí pues son representados con un tipo de datos que se llama varchar. El varchar permite almacenar cadenas de texto o números, pero esos números van a ser tratados como texto. Entonces, los varchar es para almacenar cadenas de texto o cadenas alfanuméricas, es decir, que tengan texto o números e incluso símbolos. Por ejemplo, este número de Colombia, el 57 es el indicativo de Colombia, y seguido de los 10 números que corresponde de un número celular o 9 números que corresponde de un número telefónico. Bien, hay algo curioso que lo podemos ver en los tipos de texto, y es que nosotros en algunos, y esto no es una condición de todos los sistemas gestionadores de base de datos, sino en algunas, es que podemos colocar el límite o longitud de las cadenas. Por ejemplo, si yo defino que una cadena de texto, o sea, es de tipo varchar, y coloco entre paréntesis 25, significa que me va a permitir almacenar información que tenga hasta 25 caracteres o menos. Si yo intentara almacenar una cadena de más de 25 caracteres, por definición, ya que esto se vuelve una restricción de dominio, es decir, restricción de dominio es que no permite pasarse de la condición que ahí dada. Entonces, lo que va a hacer es una operación que se llama truncamiento, es una operación que nosotros no hemos visto. El truncamiento consiste en que coge de cualquier cadena los primeros 25 caracteres y el resto, los desestima. Entonces tengo una cadena de 25 caracteres, el resto lo desestima. Entonces recordemos, tenemos dato tipo time o timestamp para guardar fechas con horas. Tenemos varchar que me permite almacenar texto alfanumérico
Es decir, números o texto, pero los números son tratados como texto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la duración, que está dada en horas, minutos y segundos. Miren que aquí es de tipo time. Aquí voy a hacer una precisión. Aquí discrimina el time del time stop. En algunos sistemas gestionadores de base de datos sí es diferente, son dos tipos de atributos, el time y el time stop. En otros no. El time stop, la diferencia con respecto al time es que el time me guarda día, mes, año, y el time stop me guarda, aparte del día, mes, año, me guarda hora, minuto, segundo, milisegundo. Entonces, para lo que lo tengan en cuenta. Hay algunos sistemas gestionadores de base de datos, recuerden, hay algunos sistemas gestionadores de algunas tecnologías, que yo desde el time puedo hacer la declaración si voy a recibir horas, minutos y segundos, o si voy a recibir horas, minutos, segundos, perdón, el time no me guarda el día, mes, año, corrijo, me guarda el hora, minuto, segundo, es digamos la segunda parte del time stop. Pero eso también, ciertos sistemas gestionadores de base de datos, se puede hacer en la definición, así como yo puedo, por ejemplo, definir que una cadena de caracteres tenga 25 caracteres, yo también puedo definir que un valor de tipo time incluya día, mes, año, pero eso ya dependerá del gestionador. Para efectos de lo que vamos a ver en este curso o en esta competencia, el time stop es un tipo de datos y el time es otro tipo de datos. Es decir, hablamos de dos tipos de datos que son parecidos pero diferentes. Parecidos en el sentido que permiten gestionar tiempo. Diferentes en el sentido de que el time stop me guarda día, mes, año y la hora, minuto, segundo, y el time solo me guarda hora, minuto y segundo. ¿Hasta allí vamos bien? ¿O alguna duda? ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Listo. Bien, entonces aquí vemos ya, digamos, los metadatos de nuestra base de datos, es decir, que este listado que tenemos de información que está acá, lo hemos representado de la siguiente manera. Es decir, que tenemos una base de datos en la cual podemos identificar ciertos metadatos o atributos. Los atributos son que CalDate es un timestamp, el source es un varchar, el this es un varchar. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Aquí es el tiempo de la duración de la llamada, es de tipo time, y la disposition es de tipo varchar, porque lo que se va a guardar es una cadena que guarda answer, no answer y fail. Bien, entonces esta es una representación de los atributos. Miren, aquí se colocó restricciones de dominio en los atributos. No son obligatorios las restricciones de dominio. En algunos sistemas gestionadores de base de datos sí es obligatorio, en otros no, pero eso ya dependerá, ¿no? ¿Cuál sistema gestionador? Lo cierto es que ustedes sepan que existen restricciones de dominio al colocarlas por aquí, esas limitaciones. Bien, aquí lo que vamos a ver es exactamente lo mismo que vemos acá, pero a esto se le conoce como un diccionario de datos. El diccionario de datos, esperen, a mí hay algo que se me escondió. Esperen. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos un diccionario de datos. Entonces básicamente es una forma estructurada de poder documentar los atributos de las bases de datos. Aquí no colocamos el nombre de la base de datos, entonces base de datos de llamadas telefónicas, la fecha de creación y la descripción. Entonces aquí se registran todas las llamadas telefónicas del PBX de la empresa tal. Aquí tenemos los atributos, o sea, o los campos de la base de datos, call day, source, this, duration, disposition, que son los atributos. Aquí en el tipo de dato, en la columna tipo de dato decimos cuál es el tipo de dato asociado a cada atributo o a cada metadato.
Entonces decimos que time está, varchar, time, varchar. Y si queremos establecer una duración, entonces, un tamaño del atributo. Este 1 representa que va a guardar solo en un dígito todos los milisegundos. O sea, todos los milisegundos los guarda en un único número. El 25 es el tamaño de la cadena. Este 25 es tamaño de la cadena. El 8, a ver si se ve el puntero. Aquí el time no tiene tipo de dato. No tiene longitud, por eso va a 0. Cuando le coloco 0 no es que tenga longitud 0, es que no se define la longitud o el tamaño del tipo de dato. Y el 10 del varchar. Y aquí una descripción. Entonces, CalDate representa el momento exacto en que sale o entra una llamada. Source es la fuente de la llamada, número de quien hace la llamada. This es el número del destino de la llamada telefónica. Duration es duración de la llamada telefónica. Disposition es estado final en la que se considera quedó la llamada. Entonces, esto es lo que se conoce como... se me fue el nombre. Diccionario de datos. Es un diccionario de datos. Cualquier base de datos puede ser representada y debería tener un diccionario de datos porque eso permite entender el contexto de cada uno de los atributos que hacen parte de la base de datos, y cualquier ingeniero puede revisar ese diccionario de base de datos y entender apropiar los conceptos que allí están inmersos. Bien, cuando nosotros hablamos de tipos de datos, entonces también hay que hablar de algo que se llama restricción de no nulidad. Nosotros ya habíamos hablado de las restricciones de dominio. Las restricciones de dominio son condiciones que se dan para cierto atributo de dato. Por ejemplo, hablamos del tamaño o longitud. Esa es una restricción de dominio. De todo el universo de datos condicionamos a que solo se puedan usar, en este caso, datos de una longitud definida. De 1, precisión de 1, o longitud de 25, o sin longitud. Pero existe también otra restricción que se llama de no nulidad. Resulta que las bases de datos, para definir que hay la ausencia de un dato o que no se guarda un dato, se define un tipo de dato que se llama null. N-U-L-L, aquí se los voy a escribir. Ese null, que es un dato, digamos, es de cierta manera una contradicción, representa que no hay datos, o sea, un dato que representa que no hay datos. Y es que la no existencia de datos no se puede representar, digamos, en estos modelos, es difícil de representar computacionalmente. Suena irónico decir, pues si no hay alguno, dice, es como decir, en la nada no hay nada, pero aquí, computacionalmente hablando, y en lo que tiene que ver con bases de datos, debe haber un mecanismo de que nosotros podamos representar la nulidad de datos, para preguntarle en dado caso a una base de datos cuáles son los datos que no están. Entonces, ese es uno de los, digamos, de los datos más curiosos que existen. Recuerden, el dato es null, o sea, el dato es null. La restricción es la no nulidad. ¿Qué significa la no nulidad? Que un atributo no, o sea, que un dato no puede ser nulo. Ejemplo, si nosotros estamos en esta base de datos donde se registran las llamadas telefónicas, nosotros podemos tener una restricción, y es decir, que no puede existir un registro de llamadas del cual no se conozca el número telefónico origen o desde donde nos están llamando. Entonces, esa es una condición. Yo le estoy diciendo, si usted no conoce el número telefónico desde donde nos están llamando, entonces usted no puede ingresar ese registro a la base de datos. Entonces, no nos vamos a confundir. El tipo de dato que representa la ausencia de datos es el dato null. Es una contradicción, espero que no se confundan. Y la restricción que yo puedo tener es definir que un dato no sea nulo.
Al decir que no sea nulo, significa que es una obligación, es un requisito para poder ingresar a un registro que ese dato contenga algún tipo de información. ¿Me entendieron esa parte? Eso es importantísimo. El manejo de los null es súper importante en las bases de datos. Bueno, asumo que entonces me entendieron porque nadie me dijo nada. Bueno, ¿sí me están escuchando al menos? Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos tipos de datos y cómo se definen en diferentes sistemas gestionadores de bases de datos. Entonces, por ejemplo, las cadenas de caracteres en Oracle se definen como, por ejemplo, varchar 2. En Postgres SQL se coloca character varing. En MySQL se coloca varchar, lo mismo que MariaDB. En SQL Server, varchar. Las cadenas de texto son test, en SQL Server NT. Por ejemplo, los enteros casi siempre se colocan con int y nt, pero en todos los diferencian si es pequeño, normal o grande. Si es pequeño les colocan small, el prefijo de pequeño de inglés, small in. Si es normal le colocan in o integer. Y si es grande le colocan la palabra o le colocan el prefijo big. Cuando se tienen que manejar cadenas de números muy grandes. Entonces se llama big int. Big int. Listo, las fechas con date. Fecha y hora, lo que les decía, por ejemplo, Oracle, tanto la fecha y hora la maneja con date, lo que les había dicho. Mientras que para Postgres, por ejemplo, date solo sirve para manejar, bueno, parcialmente. Entonces aquí está, por ejemplo, la hora con Oracle es date, con hora date y la fecha date. Si se dan cuenta, mientras que para Postgres la hora es time y la fecha es time. Entonces eso dependerá del gestor de base de datos. Tienen que tener mucho cuidado porque dependiendo del sistema gestionador de base de datos puede cambiar la definición entero con decimales. Entonces, bueno, hay una tablita que les va a permitir, dependiendo de la base de datos que ustedes manejen, hacer la declaración de los diferentes tipos de datos. Entonces, concluyendo esta primera parte, según el tipo de gestor de bases de datos, entonces cada uno de esos tienen sus propios tipos de datos y sus propias operaciones de esos datos. Recuerden, tipo de dato asocia un conjunto de operaciones. Los numéricos, las aritméticas, las matemáticas, las de texto, concatenación, longitud. Los de tiempo se pueden sumar, restar tiempos. Bien, entonces aquí les dejo los enlaces a las definiciones de datos de cada uno de los sistemas gestionadores de bases de datos más utilizados. Oracle, SQL Server son pagos, Postgres y MySQL son gratuitos y se pueden descargar desde internet. Bueno, aquí es más de lo mismo, las restricciones de nulidad. ¿Cómo se definen? Colocándole en la definición del dato no null. Aquí en este cuadrito, cuando les mande la diapositiva, se dice, por ejemplo, que el call day es de timestamp 1, pero también es no null, o sea que no puede ser nulo ese dato. Palabras más o palabras menos, lo que significa un no null es que ese dato es obligatorio. Dice, algunos sistemas para abreviar la decisión de no nulidad acostumbran usar el acrónico NN para representar no nulo. Bueno, eso ya dependerá del sistema, pero entonces es de esta manera, ¿no? Por ejemplo, definimos un tipo de dato, call date, decimos que es un timestamp con precisión de 1 en las milisegundos y digo not null. Digamos, esta sería una definición de ese atributo y donde estoy condicionando
que no puede ser no nula. Entonces aquí hay dos restricciones realmente, una restricción de longitud y una restricción de no nulidad. Bien. Seguimos. Bueno, las bases de datos, como cualquier tecnología que existe, evoluciona con el tiempo. Y básicamente, dependiendo del modelo y el enfoque, pues dentro de un contexto muy específico, unas tienen mejor desempeño que otras. Entonces, las diferentes capas de datos se clasifican como en estas categorías, ¿no? Base de datos con estructura jerárquica, base de datos con estructura de red, bases de datos con estructura relacional, base de datos con estructura multidimensional, bases de datos con orientada a objetos. ¿Qué es básicamente lo que nos está diciendo? Que dependiendo del tipo de datos, dependiendo del contexto de aplicación, un tipo de datos resulta mucho más eficiente que otro. Por eso cuando se hace la pregunta, ¿cuál base de datos es mejor o qué tipo de bases de datos es mejor? Entonces la respuesta usual, ya los que tenemos cierta experiencia en esto, es decir, ¿para qué contexto la necesita? Entonces, dependiendo de un contexto, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, en un contexto científico donde requieren procesar muchísimos datos, las bases de datos no relacionales, o las que se llaman NoSQL, resultan muy buenas, porque son muy eficientes computacionalmente. Pero tienen como desventaja que no se puede preservar algo que se llama la integridad referencial o la estructura de los datos. Por ejemplo, si hablamos en un enfoque bancario, las bases de datos de los bancos tienden a ser bases de datos relacionales, porque detrás de las bases de datos relacionales hay todo un fundamento matemático que se llama el álgebra relacional. Y mediante el álgebra relacional se garantiza la integridad referencial y la integridad y no corrupción de los datos. Imagínense pues en un banco que haya corrupción de datos, el riesgo. O sea, pues que una persona un día tenga 1 millón de pesos y al otro día le aparezca 0 pesos, sino porque le hayan hackeado la base de datos, sino porque la misma base de datos no puede garantizar la integridad de los datos allí almacenados. Mientras que, por ejemplo, en el contexto científico, si se manejan millones de datos, por ejemplo, se quiere analizar una secuencia de ADN. Una secuencia de ADN puede tener 40 gigas de información. Que se le crucen 2 o 3 daticos de 40 gigas, pues es lo de menos, porque eso se maneja en términos estadísticos y ellos pueden aceptar una desviación o pérdida de información que sea relativamente pequeña. Y se centran simplemente en los valores relevantes. A eso le llaman delta en esas bases de datos, o el margen de error. Computacionalmente, en algunos conceptos, se debe manejar esos márgenes de error. Bueno, entonces aquí están jerárquicas en redes relacionales multidimensionales orientadas a objetos. Entonces, por ejemplo, entre las estructuras jerárquicas están por ejemplo, las bases de datos que están orientadas a mantener jerarquías de información. Básicamente, ustedes han visto esos mapas organizacionales dentro de la empresa, que dice que del gerente pertenecen los subgerentes, y de los 2 subgerentes están los directores de procesos, áreas, y debajo los coordinadores, y debajo de los coordinadores los empleados. ¿Ustedes si han mirado eso? Sí, señor. Listo. Estas bases de datos se basan en una estructura que se denomina estructura de árbol, donde se recorre de arriba hacia abajo y cada posición interna, es decir, cada vez que bajamos un nivel, significa subordinación del nivel superior. Este tipo de datos se utiliza muchísimo para los directorios de usuarios. Por ejemplo, dispositivos, nombres, contraseñas, direcciones, dentro de una red de computadores. Por ejemplo, ¿alguien conoce los sistemas? Algunos los llaman LDAP o LDAP o directorio activo.
¿Alguno conoce ese tipo de sistema? Como el de Donde Microsoft. Ajá, tú no, pues el directorio activo es un LDAP, pero de Microsoft, ¿no? La tecnología general es LDAP, el directorio activo es la aplicación dentro de Microsoft. Sí, ¿la conoces? No, pues conozco el directorio activo así normal, pero Eso, listo. El directorio activo es una base de datos de este tipo, de estructura jerárquica, porque allí aparecen unas vainas que se llama unidad organizacional, los OU, aparecen los OC, Company Organization, bueno. Entonces ellos manejan unos atributos y esos atributos están condicionados a una estructura jerárquica. Cuando se crea un usuario, el usuario pertenece a una dependencia, a una unidad organizacional, a una rama, que le llaman branch, bueno, y eso maneja internamente. Ese tipo de sistemas manejan bases de datos de este tipo, de estructura jerárquica. Ahí los más conocidos son los directorios LDAP, para eso. Listo, están las estructuras de red. Estas estructuras de red son un poco más complejas porque permiten relaciones de un registro con todos los demás registros. O sea, todos con todos. Esta red, digamos, este tipo de bases son muy buenas para representar relaciones entre atributos, pero operacionalmente, es decir, acceder al conjunto de datos que están almacenados en este tipo de base de datos, resulta computacionalmente costoso. Entonces ahí se requieren unos mecanismos ya muy sofisticados para poder manejar volúmenes de información altos. Entre más información, son más lentas ese tipo de bases de datos. Son pocamente usadas. Están las de estructura relacional, son las más conocidas. Estas son multipropósitos, son pues, la más empleada, las que la mayoría todos conocemos. Por ejemplo, en mi etapa de formación en la universidad fue la base de datos que conocí. Y básicamente este tipo de bases de estructura relacional lo que maneja son entidades, atributos y relaciones. Son tres conceptos que vamos a manejar ahora. Es decir, permiten modelar problemas del mundo real a través de esos tres elementos constitutivos de este tipo de bases de datos. Existen las estructuras multidimensionales. Se parecen mucho a las, digamos, a la base de datos relacionales. Uno puede decir que las bases de datos relacionales se pueden representar en dos dimensiones, es decir, un arreglo bidimensional, y esta se extiende a través de una tercera dimensión. Aquí las entidades se llaman cubos de información. Estos cubos de información resultan útiles para hacer análisis de datos y digamos, la representación de información se hace a través de las caras del cubo. Cada cara del cubo representa la información en un contexto determinado de acuerdo al problema abordado. Por ejemplo, esos cubos de información se utilizan para hacer minería de datos. Y existen otro tipo de datos que se llaman orientados a objetos. Este es análoga a la programación orientada a objetos, donde cada tabla, la información se representa mediante objetos y los objetos representan objetos del mundo real. Entonces los atributos o las características les llaman métodos. Bueno, es una orientación. Es medianamente similar a la de enfoque relacional, pero aquí la relación entre ellos es a través de funciones.
Acá se dan a través de relaciones. Las relaciones son naturales, o sea, son propias de la creación de la base de datos, o sea, es una característica propia de la base de datos. Aquí las relaciones, al tratarse de funciones, deben ser invocadas o llamadas. Entonces, bueno, ahí tienen diferencias. Nosotros hoy vamos a trabajar lo que corresponde a tipos de bases de datos relacionales o de estructura relacional, porque esas son las más conocidas. Y debemos avanzar porque nos come el tiempo. Bueno, aquí hay una clasificación de las bases de datos en un cuadrito. Ahí yo se lo regalo en la diapositiva que les voy a mandar ahora por el chat para que le echen un ojito, pero simplemente es de acuerdo al tipo de dato, o la naturaleza del dato, cómo se organizan las bases de datos. ¿Listo? Bien, los sistemas gestionadores de bases de datos, yo ya les había dicho que es la implementación del concepto bases de datos. Entonces existen muchos sistemas y básicamente el sistema gestionador de bases de datos o el SGBD es una herramienta. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes recuerdan que cuando les hablábamos de programación, yo les decía el pseudocódigo es general, pero la implementación depende del lenguaje en el cual ustedes utilizan para programar, o la famosa sintaxis. Pues acá pasa lo mismo. Las definiciones o los conceptos generales de base de datos son aplicables para cualquier sistema gestionador de base de datos. Lo que deben tener en cuenta ya es la sintaxis. Cada sistema gestionador de base de datos tiene su propia sintaxis, en algunas cosas se parece demasiado, en otras no se parece tanto, para que lo tengan en cuenta. Nosotros aquí tratamos los conceptos generales, pero de acuerdo a la base de datos que ustedes vayan a utilizar, la sintaxis podrá cambiar entre uno y otro. ¿Listo? Bien, entonces dentro del modelo relacional, básicamente hay tres elementos que nosotros vamos a identificar. Entidades, atributos y relaciones. Las entidades son objetos del mundo real que nosotros vamos a modelar dentro de la base de datos. Por ejemplo, si estamos hablando de un salón de clases, por ejemplo, y hablamos de los estudiantes, entonces estudiantes puede ser un atributo, puede ser una entidad. Y cuando les digo puede ser, es que existe algo que se llama diseñador de bases de datos o el arquitecto de bases de datos. Es un cargo muy llamativo dentro de las organizaciones. Y es que un mismo problema se puede modelar de maneras diferentes. Así como en programación, nosotros podíamos resolver un ejercicio de programación de diferentes maneras, el modelado de bases de datos también depende del diseñador. Un atributo de un diseñador, para un diseñador, un elemento puede ser un atributo, por ejemplo, los estudiantes, pero para otro no, y no los llama estudiantes, sino, por ejemplo, los puede llamar personas. Porque él quiere incluir al docente del salón de clases dentro de esa entidad. Mientras que para el otro, él genera, por ejemplo, el atributo estudiante, donde solo va a contener estudiantes y genera un atributo, una entidad estudiantes, entidad docente. Entonces, ojo con eso. Esto no existe una única solución. Camilo, te escucho. Prácticamente la entidad es como el título o lo que representa o lo que identifica la base de datos. La entidad es un objeto del mundo real. O sea, vos vas a modelar algo en una base de datos, un objeto del mundo real es una entidad. Ok, gracias. Listo. Los atributos son las características de ese objeto del mundo real. Entonces, si por ejemplo nosotros definimos estudiante, las características es, por ejemplo, el nombre del estudiante es un atributo, el correo electrónico del estudiante es otro atributo, el teléfono del estudiante es otro atributo, la dirección del estudiante es otro atributo,
y los datos que se requieran tener de acuerdo al contexto del problema. Entonces, los atributos son características de las entidades. Dependiendo del tipo de entidad, también va a tener un número de atributos. Recuerden que dentro de un contexto, un problema, las entidades, los atributos, son un conjunto finito. Es decir, yo debo identificar todas las entidades y todos los atributos de cada una de las entidades. Y las relaciones son ¿cómo lo podríamos definir esas relaciones? Las relaciones, digamos, espérate, yo busco una definición más, bueno, sí, esa es la palabrita que buscaba. Son asociaciones que se dan entre atributos de entidades diferentes. Es decir, cuando hay una relación entre dos entidades, esas entidades se relacionan a través de sus atributos. Ahorita vamos a profundizar un poquito. Bien, aquí encontramos unas definiciones. Entonces dice, el modelo entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades. Y las relaciones entre los objetos. Una entidad, una cosa u objeto del mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad y las cuentas dan de bla. Bien, eso ya lo leen ustedes con calma. Los atributos son el conjunto de características de las entidades y las relaciones son las asociaciones de varias entidades. Eso es lo básico que necesitan saber ustedes. Una entidad es un objeto modelado, es un objeto del mundo real que yo lo modelo en una base de datos. Los atributos, las características de esa entidad. Las relaciones son las asociaciones que se pueden dar entre distintas entidades. Entonces aquí vamos a ver dos entidades. Tengo la entidad persona y tengo la entidad cuenta. Persona tiene 4 atributos: nombre, apellido, edad, identificación. Y la cuenta tiene número de cuenta, saldo y fecha de creación. Aquí pues en cuadrado están las entidades. Los rombos, bueno, aquí las elipses, perdón, son los atributos. Y los rombos representan la relación. Entonces, y la línea son las que se unen las entidades a través de la relación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta relación? Que una persona con todos estos atributos puede ser titular de una cuenta con todos estos atributos. Miren, cuenta es un objeto del mundo real, una cuenta bancaria. Una persona es un objeto del mundo real. Bueno, objeto o concepto del mundo real, ¿no? Porque la cuenta pues, no es algo físico, ¿no? Entonces, ampliemos la definición. Puede ser un objeto, o sea, es una modelo, un objeto o un concepto del mundo real. Entonces, la cuenta. Entonces, las relaciones nos está diciendo que entre la entidad persona y la entidad cuenta existe una relación que se llama titular. Es decir, una persona es titular de una cuenta de ahorros. Miren que eso es natural para nosotros. Todos me entienden el concepto de decir, una persona tiene una cuenta de ahorros, por ejemplo, o puede tener una cuenta de ahorros. Entonces aquí se da eso. Entonces, una entidad, sus atributos, otra entidad, sus atributos y la relación. Aquí tengo, miren, algo importante para ustedes, y ojo, este tip, si ustedes se van a dedicar o parte de su ejercicio va a ser tema de bases de datos, que casi todos los programadores tenemos que hacer bases de datos, es que cada entidad en nuestra representación, en nuestro modelo de base de datos, cada entidad se convierte en una tabla. Entonces, persona es una entidad, se convierte en una tabla. Cuenta es una entidad, se convierte en una tabla. Entonces, primer tip que les quede para toda la vida. Cada entidad representada en nuestro modelo de base de datos se va a convertir en una tabla. Recuerden que la tabla es un arreglo bidimensional, es decir, de 2 dimensiones, a lo largo y a lo ancho.
Y otro tip, los atributos. Ojo, los atributos de cada entidad son las columnas de mi tabla, donde la primera fila corresponde al nombre del atributo. Miren, la primera filita, fila es todo este arreglo, ¿no? O sea, a lo largo todos los datos dentro de una tabla. Cuando digo fila me refiero a todo esto. Entonces, el primerito de todos contiene el nombre de cada atributo. Normalmente los nombres que nosotros escogemos para los atributos deben tener contexto, es decir, deben ser capaces de describirse a sí mismos. Si yo digo identificación, pues para todos debe ser claro que el dato que va a contener ahí es la identificación de alguien. Si digo país, pues va a contener un país. Si digo correo, va a contener un correo. Si digo nombre, pues va a contener el nombre de las personas. Si digo apellido, va a ser un apellido. Y si digo edad, va a contener la edad. O sea, los atributos deben ser capaces de autodescribirse a sí mismos. La tabla cuenta, miren que los atributos número de cuenta, titular, saldo y fecha de creación son atributos o nombres de las columnas que a su vez se describen a sí mismos. Bien, ¿cuántos registros tengo en la tabla persona? ¿Cuántos registros hay allí? 7. Listo. ¿Cuántos registros hay en la tabla cuenta? 9. 9. Bien, ¿qué notaron cuando yo les pedí cuántos registros habían? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tabla persona y qué pasa con la tabla cuenta? Una fue fácil identificar la cantidad, la otra nos tocó contar. ¿Por qué? ¿No la ven así rápidamente? Bueno, en esta fue fácil identificar la cantidad porque ID persona. Dale, Manuel, ¿nos ibas a decir algo? Bueno, en la primera se identifican porque lleva como un consecutivo, o sea, un Ajá. consecutivo. Y la otra, bueno, no lleva consecutivo porque vendría siendo como que una persona puede tener muchas cuentas, entonces. Bueno, ahí sí, Manuel, se nos saltó un poco. Sí, tienes razón, Manuel. Eso es lo que se llama el tipo de relación. Las relaciones, hay 3 tipos de relaciones y ahorita las vamos a ver. Pero muchas gracias, Manuel. En efecto, lo que nos decía Manuel, aquí en ID persona, es como un consecutivo, aquí ¿en qué? En tabla cuenta no maneja ese consecutivo, nos tocó contar. Ahorita vamos a ver por qué se da esa situación. Bien, entonces, me salté. Es que esto es una mano de diapositiva, relación entre entidades. Listo, persona, entidad, relación. Modelo, entidad, relación. No, me salté muchas diapositivas. Ok. Listo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25, 26. Listo. Entonces, un registro, es decir, recuerden que un registro representa un elemento individual del mundo real dentro del contexto que yo defino. Entonces, por ejemplo, en la tabla personas, un registro representa una única persona, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el ID persona 1, país Colombia, identificación 800-127-436, correo ana, arroba, nombre Annalise, apellido Mercedes, será 34. Ese único registro que acabo de leer, es decir, a lo largo en esta tabla, representa una o más personas. Una sola. Uno solamente. Listo. Ese tiene un nombre dentro del concepto de bases de datos. Nosotros lo llamamos registro, pero en el mundo de las bases de datos se llama tupla. Cuando nosotros hablamos de una tupla, estamos refiriéndonos
a un elemento individual o a un elemento individual de una identidad, de una entidad. Recuerden que la entidad es un concepto o es un objeto del mundo real. Si hablo de personas, una tupla vendría a ser una personita de las personas. En este caso, la entidad son personas y una sola personita de todo el mundo de personas se considera, nosotros lo llamamos registro o lo pueden llamar tupla. Para efecto de base de datos es importante que ustedes entiendan que una tupla es un registro y que identifica un elemento individual de una entidad. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que les decía, se deben tener en cuenta que los modelos relacionales convierten las ideas en tanto, por lo tanto, se puede como ejemplo las ideas. La tabla como se muestra en la siguiente figura. Aquí la tenemos acá. Listo. Hay algo que se llama principio de unicidad y tiene que ver con el tema de tuplas. Si nosotros acabamos de decir que una fila o una tupla representa un individuo, un único elemento dentro del conjunto de entidad, el principio de unicidad nos dice que una tupla o un registro no se puede repetir más de una vez. ¿Quién me explica eso? O sea, sería entonces un registro único. Así es, pero ¿por qué razón? Tuviera como un arreglo entre la base de datos, de una forma ese arreglo. Y en programación también se define como algo que tiene datos invariantes, a diferente ya totalmente de lo que, por ejemplo, el concepto de arreglo, que es que hay ciertos datos diccionarios de datos que si se pueden cambiar. Una tupla solamente sería un registro y a su vez serían inmodificables. Entonces, como la diferencia entre los otros, por eso es que en programación a tupla se le llama todo el conjunto de datos que no se pueden repetir. Entonces, gracias, Camilo. Miren, la unicidad no es una restricción de dominio. No es una condición que yo establezco en mi modelo de base de datos para que no se duplique algo. No es una restricción de dominio. Una restricción de dominio es decirle la longitud de los caracteres. Es definir que un dato no sea nulo. Esas son restricciones. Pero el principio de unicidad es inherente, o sea, hace parte de la parte conceptual de la base de datos. Sí se los voy a colocar con el ejemplo de los estudiantes. Si tengo una base de datos de estudiantes, ¿cuántas veces debe aparecer cada estudiante dentro de esa base de datos? Una vez. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué no pueden aparecer dos veces? Porque cada estudiante es único. Estaría duplicado. Dentro de toda la información, todo estudiante es único, no puede aparecer duplicado. Y ese estudiante tiene ciertas características de información, cada uno es inherente al otro. Bueno, aquí Mauricio nos está colocando, nos está ampliando el dominio del problema. Nos dice las veces que está matriculado. No lo pongamos en el contexto de matrículas porque si, por ejemplo, un estudiante está haciendo dos carreras, pues él va a aparecer en el registro de estudiantes como dos veces, uno por cada carrera. Pero no nos vamos tan allá. Es que recuerden, esto depende del dominio del problema. Aquí es importante poner límites a lo que queremos modelar. No abarcamos todos los escenarios porque es imposible representar el mundo real, todo el mundo real y todas las relaciones en un modelo de base de datos. Todos los modelos de bases de datos se contextualizan a casos concretos. Aquí hablamos de un único salón de clases
donde no existen o no puede existir doble matrícula. Bien, lo que me dijeron ustedes es la realidad. Como nosotros lo que estamos haciendo es representando, digamos, el mundo real, si nosotros en nuestra base de datos de estudiantes tenemos 2 veces el registro, significa que en el mundo real existe 2 veces esa persona. Entonces, en ese caso, pues no. Entonces, ojo con eso, el principio de unicidad, perdón, no es una restricción de dominio, sino es inherente o es propia del contexto del dominio que ustedes están modelando. Eso es importante que lo tienen. Palabras más, palabras menos, lo que se quiere es que en una misma base de datos no se repita una tupla. Bueno, ahí te me estás adelantando, Camilo, pero sí. O sea, yo como diseñador puedo tener ciertas herramientas para evitar, porque finalmente el que llena las bases de datos no son los ingenieros, sino son los funcionarios. Uno hace un sistema, pero no para que lo usen ingenieros, sino para que lo use la secretaria, la use el coordinador, la use quién más, el profesor. Entonces, sí podemos establecer mecanismos que garanticen que esa situación no se dé, pero por errores humanos, no por la naturaleza de la base de datos, que son 2 cosas diferentes, ¿no? Bien, entonces ojo con ese principio. En palabras más, palabras menos, lo que se debe garantizar es que no existan 2 tuplas o 2 registros similares en una misma entidad, porque eso significaría que existen 2 entidades en el mundo real, y eso pues no tiene mucho sentido. Bien, eso nos lleva a algo muy interesante, y es algo que nos dice Camilo. El poner una restricción a la tupla se logra mediante el uso de algo que se llama claves. Existen varios tipos de claves. En las bases de datos generalmente se llaman keys o llaves, key, o sea, K-E-I. Keys. No beso, ¿no? Sino llave. Si me equivoco en la pronunciación me disculpan, pero es que... No es keys, es key. Y tampoco es el ki de Goku, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de claves. ¿Qué es lo que lo logramos con estas claves o keys? Lo que podemos hacer es definir que un atributo dentro del dominio de nuestro problema, devolvámonos por acá, no sea repetible. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el ID de la persona, el identificador de la persona, por acá, sea único. Es decir, que no permita registrar en esa tabla o entidad 2 personas que tengan el mismo número de identificación. Entonces, así lograríamos lo que nos dice Camilo. Colocamos una restricción. La restricción es, no se puede duplicar un dato. ¿Qué dato? El dato que nosotros vamos... ¿Tendría, por ejemplo, mucho sentido no duplicar la edad de una persona para garantizar ese principio de unicidad? No, ¿Por qué no? porque muchas personas pueden tener una misma edad. Exactamente. Dentro de ese modelo que está allí de datos, ¿cuál creen que es el más idóneo o los más idóneos para poder colocarlo como identificador o como llave? La identificación y el correo. Podría ser la identificación y o el correo. Pues ella tiene un ID, ¿no, profe?
persona en uno. Tiene un ID también. Pero ese es un truco, es un artificio. Jan, Camilo, El ID ese sería ID, ajá, un ese ID, consecutivo. dime, Eso sería como consecutivo, entonces no representaría esa parte, pero sí los verdaderos que serían el número de identificación que es único y el otro que es el correo de la persona. También que listo. sería único asociado a la identificación. Bueno, aquí, digamos, se presenta una situación, realmente todos tienen razón. La identificación podría ser el key o la llave. El correo podría ser, ¿por qué? Porque son atributos únicos y van a garantizar ese principio de unicidad. Este ID persona es un artificio, es una construcción de la que nos valemos nosotros los desarrolladores para garantizar ese principio de unicidad, pero de una manera artificial. Ya vamos a entrar en eso. Entonces vamos a ver las claves. Entonces, cuando se quiere, esas claves, cuando se quiere garantizar que sea no duplicable, se dice que es una clave primaria. Entonces, por ejemplo, en persona, la identificación o el correo podrían servir cada una para, cada uno independientemente, ¿no? Como clave primaria. En bases de datos se le denomina primary key. En español, clave primaria. Y es el atributo principal de una entidad o de una tabla. Y lo que hace esa clave primaria es que no permite que se duplique su valor. Entonces, en el atributo persona está identificación, en el atributo cuenta, en la entidad cuenta está el número de cuenta. Existen claves candidatas, superclaves y clave primaria, las claves compuestas. La clave primaria ya se los dije. Es el atributo que se selecciona con no repetición. O sea, es una clave primaria sí y solo sí los valores contenidos en ese atributo no se pueden repetir dentro de la base de datos. Y recordemos que esto lo que busca es que se conserve el principio de unicidad. Las claves candidatas. Las claves candidatas es un paso previo a la clave principal. Cuando yo estoy diseñando una base de datos, yo puedo identificar ciertos atributos que pueden servir como clave primaria, pero son candidatos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de esta tabla, decíamos identificación, correo, como claves candidatas. Entonces, las claves candidatas son aquellos atributos que nos podrían servir para garantizar el principio de unicidad, pero en sí mismos no son la clave principal. La clave principal es entonces la que nosotros elegimos para poder garantizar ese principio de unicidad. O sea, una es simplemente el conjunto de opciones, la otra ya es la selección de ese conjunto de opciones. Bien. A ver. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos identificación como clave principal. Entonces, de persona dijimos que identificación. Bien, aquí vamos a hablar de claves compuestas. Resulta que las claves compuestas son cuando la clave principal es más de un atributo. Es decir, un atributo no es la clave principal, es la combinación de dos atributos o más como claves principales. Entonces dice, si se escogieran un conjunto de atributos, identificación y país como clave de la entidad,
Se está haciendo una clave compuesta porque es su conjunto el que se usa como clave principal. Es decir, que dentro de una entidad con diversos atributos, yo puedo escoger más de un atributo como clave compuesta. Por ejemplo, yo podría decir que el correo y la identificación son la clave principal. Y es lo que me va a permitir es que esos dos atributos se utilicen. Cuando yo tengo una combinación de más de un atributo como clave principal, es decir, clave compuestas, lo que sucede es que la combinación de los dos no se puede repetir. Por ejemplo, si yo tengo identificación y correo y llegan dos registros o dos tuplas con la misma identificación pero distinto correo, bueno, podría ser dos personas con el mismo nombre. Pero entonces, ojo con el ejemplo. Hay que tener cuidado con las claves compuestas, porque si yo tengo dos personas con la misma identificación, pero con diferente correo, el sistema sí los va a permitir ingresar. ¿Por qué razón? Porque no se cumple la condición de la combinación de identificación con correo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las identificaciones compuestas. Es una no muy buena práctica. Entonces aquí viene un artificio, un truco para los desarrolladores. Cuando se tienen claves compuestas, es mejor optar, es decir, el conjunto de todos los atributos que tenemos no nos permiten garantizar el principio de unicidad y nos tocaría combinar dos o tres atributos. Entonces sugiere hacer un artificio, una creación. Ojo, cuando hablamos de artificio es porque vamos a agregar un atributo nuevo. Y ese atributo no existe en el mundo real. Por ejemplo, el atributo ID no existe en el mundo personal. O sea, si yo le pregunto, ¿cuál es tu ID? A una persona, y el ID es un número consecutivo, no va a saber, no, yo no tengo ni idea de lo que usted me está preguntando. Entonces, cuando se tienen claves compuestas, se les dice, ojo, yo te aconsejo que no uses claves compuestas. Entonces, lo que vos vas a hacer es crearle otro atributo a esa entidad. Un atributo que te lo vas a inventar vos. Y esos atributos, lo que vas a hacer es generar una clave única para cada registro. Lo más fácil es que comience en 1, incremente en 1. Entonces, allí se da el tema de las ID de las tablas. Okay. Entonces, el ID, cuando ustedes observen una tabla en una base de datos que tenga ID, ese no es un atributo del mundo real o de un objeto, de una persona, de un concepto, sino que representa una construcción del diseñador que le permite garantizar que ese atributo no se vaya a duplicar. Y aquí nace un tipo de datos que no está en la diapositiva. Y es un tipo de dato que se llama serial. Ese tipo de datos lo que garantiza es que cada vez que ingrese un registro, sin necesidad de yo tener que digitar ese atributo, el serial se autocompleta solo. Cuando ingresa el primer registro, le coloca el 1, cuando sigue el segundo registro, el 2, cuando sigue el 3, el 3, cuando sigue el 4, el 4, cuando sigue el 5, el 5, y así sucesivamente. Entonces recuerden, miren, tenemos varios tipos de llaves o keys. Entonces tenemos la que nos permite garantizar el principio de unicidad, es lo que llamamos la clave principal. La clave principal puede ser sola o compuesta. Cuando es compuesta es porque tengo dos o más atributos. La recomendación es no lo hagan. No utilicen claves compuestas, salvo sea absolutamente necesario. Si les toca claves compuestas, creen ese artificio, hagan uso de ese artificio y creen un identificador, creen un atributo que llame ID y lo llenan con un número que comience en 1 e incremente en 1. ¿Qué son las superclaves? Las superclaves es el concepto general
que permite identificar la llave primaria, ya sea de un atributo o de 2 o 3 o más atributos. Si yo digo que un atributo es la clave primaria, entonces digo que es la superclave. Si defino que 2 atributos son la clave primaria, los 2 atributos son la superclave. ¿Comprendido el concepto? ¿Sí, no? Pero, Bien, vamos a finalizar con las relaciones. Entre diferentes entidades existen 3 tipos de relaciones. Ojo a los nombres. Relación uno a muchos, relación muchos a muchos y relación uno a uno. Yo les voy a explicar rápidamente por efecto del tiempo para que podamos terminar en los siguientes 20 minutos. A ustedes ya les tocará ahondar en el tema. Igual yo les voy a compartir las diapositivas, allí está explicado y con ejemplos. Entonces, ¿quién me explica qué es una relación uno a muchos entre 2 entidades? Es una relación donde una entidad puede, un objeto o una entidad puede pertenecer a muchos de otras. Danos un ejemplo. Por ejemplo, un colegio puede tener muchos estudiantes y muchos estudiantes pueden pertenecer a un solo colegio. Es correcto. ¿Quién nos da otro ejemplo? por ejemplo, una base de datos de una EPS, por ejemplo, bueno, tiene un paciente, entonces digamos el paciente pertenece a varias bases de datos de diferentes IPS de donde está atendido. Puede presentar eso. Bien. Lo primero, sea decir que las relaciones se dan dentro del contexto o del dominio del problema que nosotros estemos abordando, ¿cierto? Entonces, cojamos un contexto. Vamos a suponer, por ejemplo, un campeonato de fútbol de barrio. Todos me imagino que han participado en algún momento de su vida en un campeonato, ¿cierto? Sí. ¿Algún? Bien, entonces nosotros podemos identificar, por ejemplo, varias entidades. Podemos identificar la entidad jugador, es decir, que representa a todos los que juegan el torneo. Podemos identificar la entidad equipo, ¿cierto? Todos los que juegan, o sea, todos los equipos que participan en el torneo. Y podemos identificar una entidad que se llame partido, donde están los equipos que juegan ahí. O sea, los partidos que se dan. O sea, el equipo A con el equipo B y luego el equipo B con el equipo C. Tengan esas 3 entidades en la mente. Jugador, persona, jugador, equipo, partidos. Listo. Un jugador, ¿a cuántos equipos puede, ¿a cuántos equipos puede pertenecer? ¿A uno? Exactamente. Sí, a uno solo. Imagínense un jugador, pues en este torneo no se permiten intercambiar los jugadores. O sea, cuando uno escribe al equipo con los jugadores, ¿cierto? Sí. Listo. Un equipo, ¿cuántos jugadores tiene? Es normalmente 11 más los que llegan ahí, que están ahí esperando la banca. Pongámosle 22. Bueno, 22, o sea, son muchos. Uh-huh. Entonces, miren, ahí se da una relación uno a muchos. Entonces, ¿uno cómo lo lee?
dadas dos entidades, la relación que se da es, recuerden que las relaciones son generalmente utilizan una palabra, ¿no? O sea, entonces el rombito generalmente tiene una palabrita que indica la naturaleza de la relación. Entonces, por ejemplo, pertenece, o sea, de pertenencia. Entonces, un jugador pertenece a un único equipo. Pero si lo leo al revés, a un equipo pertenecen muchos jugadores. Entonces, las relaciones tienen algo que se llama direccionalidad, es decir, cómo se leen. Si derecha izquierda, de izquierda a derecha. Entonces, miren que en persona hay 1 y en cuenta hay n. Eso identifica eso se llama cardinalidad, significa el tipo de relación. El 1 significa que ese atributo solo puede pertenecer una única vez, o bueno, no pertenecer, o sea, se genera una relación solo de un elemento a la otra entidad. Entonces, si a la izquierda tuviéramos jugador y a la derecha tuviéramos equipo, entonces diríamos, un jugador, 1, pertenece a equipo. O sea, un jugador solo puede pertenecer a un equipo. Pero si lo leo al revés, miren que la cardinalidad es n. Entonces yo le diría, a un equipo pertenecen n jugadores. ¿Me entendieron el ejemplo? Sí. Bien. Aquí lo vemos en esta, digamos, en 2 tablas que representan entidades en nuestra base de datos. Una persona puede tener muchas cuentas de ahorros. De hecho, Annalise Méndez, que es identificada con el 1, miren acá, titular 1 y titular 1, tiene 2 cuentas de ahorros, mientras José Omar, con el identificador 2, solo tiene una única cuenta. Quiero que noten algo. Cuando nosotros hablamos de relaciones, la relación está dada en forma de atributos. Miren que la relación que existe en esas 2 entidades está dada por el atributo titular. El atributo titular de la entidad cuenta lo que identifica o lo que contiene es el valor que representa a un titular. Entonces, en esa relación, 1 a muchos, el que tiene el muchos, o sea, la entidad que tiene el muchos, o sea, en este caso, por ejemplo, si hablamos del jugador y del equipo, el equipo o la entidad equipo tiene que contener un atributo. Ese atributo va a contener el identificador, o sea, la llave primaria de la otra entidad. El que tenga la columna es el muchos, el que no la tenga es el 1 de esa relación. O sea, esa es la manera como se representa ya en una estructura de tablas el 1 a muchos. El 1, el atributo es normal, o sea, la tabla es normalita. Recuerden que una entidad se representa como una tabla. Y el que tiene el muchos, la relación se representa como un atributo. Entonces, nuestro ejemplo de jugador equipo, el equipo, aparte del nombre del equipo y los atributos que uno le pueda decir, color del uniforme, etcétera, equipo va a tener un atributo que va a permitir relacionar el identificador o la llave principal de
la entidad jugador. Entonces, esta es la manera como se representa esa relación. Esta relación, en este caso titular, nuevamente es un artificio para representar la relación entre dos entidades. Esta es otra manera de representar. Esto se llama diagrama relacional. Los sistemas gestionadores de base de datos generan estos diagramas. Entonces, es una manera de representar. PK representa primary key, o sea, la llave principal. Miren, acá en cuenta está primary key. Y la relación entre uno y muchos se hace a través de algo que se llama foreign key, o sea, o llave foránea. Eso ya es más del concepto de base de datos, que representa. Esto lo que está diciendo es que este titular lo que recibe es un dato que debe ser similar al identificador de persona. Si yo ingresara un registro en esta cuenta cuyo titular no esté en persona, no lo va a permitir ingresar, porque la foreign key, si bien no la hablamos, es una restricción de dominio. La foreign key o clave foránea lo que garantiza es que no puede ingresar ningún registro cuyo identificador, es decir, donde esté la foreign key o cuyo valor no esté en la entidad a la cual se está relacionando esa llave foránea, que en este caso es identificador de persona. Bien, avancemos, que de verdad se me está acabando el tiempo. Me toca. Bueno, relación muchos a muchos. Listo. La relación muchos a muchos se da cuando entre dos atributos se repiten o sea, la relación que existen entre esos se puede repetir muchas veces, de tanto de un atributo como en el otro. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, un equipo puede jugar muchos partidos, ¿cierto? Acuérdense, jugador, equipo y juegos. El juego es un concepto, es una idea, pero se da, o sea, la queremos documentar. Es decir, que nosotros queremos listar en una base de datos los juegos que se dan entre los diferentes equipos. Un equipo, ¿cuántas veces se puede enfrentar con otro equipo? ¿Quién me dice? En nuestro ejemplo, un equipo, ¿cuántas veces se puede enfrentar con otro equipo? Eliminamente una. De manera predictiva, ya Bueno, una segunda fase. Bueno, realmente no se pueden enfrentar más de una vez. ¿Por qué? Supongamos que es un sistema de clasificatorio. Primero, un todos contra todos, luego octavos, cuartos, semifinales, digamos el esquema que más se conoce. Dos equipos que se encuentren en una primera ronda, ¿se pueden encontrar en una segunda ronda? Entonces, sí, en este modelo sí. Eso significa que un equipo se puede enfrentar muchas veces a otro equipo. Que sea más de una ya es muchos. O sea, alguien me dirá, no, pero solo pueden ser dos o máximo tres. Por ejemplo, si son partidos de ida y vuelta, serían dos en cuadrangulares, más si se encuentran ya en octogonales, que sea eliminación directa, que sería partido de ida y vuelta, podrían ser hasta 4 partidos. Pero entonces, lo que quiero decir es que hay entidades que su relación se da muchas veces. No importa si yo lo leo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, muchos a muchos. En el ejemplo que está, son publicaciones editoriales y autores. Entonces, lo que nos está diciendo es que un autor puede publicar muchas publicaciones, o hacer muchos papers, o hacer muchos artículos, o hacer muchos libros. Y una publicación puede tener muchos autores.
Y es verdad, porque hay libros que tienen 3, 4, 5, 6 autores, hay artículos que tienen 3, 4, 5, 6 autores. Entonces la relación se da muchos a muchos. Bien, cuando se da, y estos son tips, yo se los doy muy concretos para que lo tengan. Cuando hay una relación de muchos a muchos, se debe crear una entidad. Mientras que la relación uno a uno, yo como diseñador lo único que hago es agregar un atributo a la tabla que tiene muchos, que va a relacionar la llave primaria de la otra entidad. Cuando yo tengo una relación mucho a muchos, yo debo crear una tabla auxiliar o una entidad auxiliar. Y esa entidad auxiliar va a tener una característica, va a tener una llave compartida. Esa es de los casos donde utiliza uno, digo, llaves múltiples. O con, ¿cómo es que la llaman acá esas llaves? Que se me fue el nombre. Llave... no, ya te digo. Se me fue el nombrecito de esa tabla, compuesta. Entonces, cuando hay una relación muchos a muchos, yo tengo dos tablas, cada tabla representa una entidad, para representar la relación muchos a muchos, es otra tabla, cuyos atributos van a ser las llaves principales de las entidades que se relacionan. Y cuya clave principal va a ser compuesta. Miren, y de persona, y de persona, y de publicación, y de publicación. O sea, la relación muchos a muchos crea una nueva tabla, cuyos atributos son las llaves principales de las tablas que se relacionan y cuya llave principal de esta tabla es una llave compuesta que va a estar dada por i de persona y de publicación. Eso se aplica para todas las relaciones muchos a muchos. Si ustedes tienen una relación muchos a muchos, se debe crear otra tabla y en esa otra tabla se colocan los identificadores de las tablas que se relacionan muchos a muchos. Y finalmente, para terminar esta sesión de hoy, si pues les explicar la actividad. Bueno, aquí está el modelo de muchos a muchos. Miren, tengo tabla persona, tabla publicación y genero la tabla autor. Miren que los dos atributos corresponden al atributo de la tabla persona y al atributo de la tabla publicación. Y la combinación de ambos es la llave principal. Miren, PK, PK. Pero a la vez, y de persona es la llave foránea a la tabla persona y la publicación es la llave foránea a la tabla publicación. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede haber una publicación sin autores y no puede haber un autor sin publicación. Aquí, en este registro, ¿no? No acá. Es decir, yo no puedo ingresar, por ejemplo, un ID de persona, pero no un identificador. Es obligatorio acá. O ingresar un ID de publicación y no ingresar un ID de persona en esta tabla. Es obligatorio. Y lo que yo ingrese allí, o sea, las relaciones, las tuplas, se convierten en las relaciones de esto. Listo. Y la última relación es uno a uno. Ejemplo, las cuentas de correo electrónico. Yo tengo una tabla persona, y una cuenta de correo electrónico. Entonces, una persona, pues dentro de una organización, ¿no? Porque usted me dice, no, pues yo puedo tener correo en Gmail, Hotmail, Outlook. Bueno, no, estamos hablando que la empresa le va a dar al empleado una cuenta de correo. Y esa cuenta de correo es única por la persona. Entonces, una persona tiene una cuenta de correo y cada cuenta de correo puede ser solo de una persona. Una relación unos a uno. Es la relación más natural que se da. Entonces se da así. Aquí no hay necesidad de hacer artilugios, no necesito crear atributos adicionales, no necesito crear tablas adicionales, la relación se da naturalmente.
Denme un minuto, por favor. Listo, y aquí está pues el diagrama relacional de 1 a 1. Pues aquí hay una regla de mapeo, son las clavecitas que yo les di. En una se crea un atributo, una columna, y todos los datos de la columna existen como llave primaria. Es como las clavecitas. En la relación 1 a n, o sea, 1 a muchos, la entidad que recibe los muchos, se crea una columna, cuyo dato es el identificador principal de la otra tabla. En la relación mucho se crea otra tabla, y en la relación 1 a 1 no se crea nada. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Qué les queda de tarea para la casa? Les toca revisar en conceptos generales de base de datos algo que se denomina normalización. Entonces es importante que ustedes revisen el documento por la naturaleza de este tema, pues es muy amplio y pues es imposible tratar de condensarlo. La normalización es una técnica básica o un procedimiento mediante el cual ustedes van a aprender a crear, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, son procedimientos que les permiten, cuando ustedes modelen un problema del mundo real, utilizar esas técnicas para representar adecuadamente las entidades y las relaciones de esas entidades. Existen 5 niveles de normalización. Se espera que como mínimo toda base de datos llegue a normalización tipo 3. Pero eso solo es posible aplicando primera, segunda y tercera forma normal. Entonces son unos procedimientos, incluso existen algoritmos que permiten evaluar eso y te dicen si una tabla es redundante, está propensa a cometer errores. Entonces son unas técnicas de diseño, te ayudan a crear mejor. Bien, entonces les queda de tarea estudiar acerca de la normalización. Es importantísimo. Bien. Entonces, ¿cómo va esto? Listo. Nosotros vamos a tener esta semana un mismo red de aprendizaje, pero van a tener 2 evidencias. La evidencia que me tienen que entregar va a ser la Q3A 220-51-3, actividad 1, evidencia 1. ¿Dónde encuentran eso? En contenido del curso. Ya tanto tiempo estuve explicándoles el tema que me salí. En contenido del curso. En el 15. Contenido del curso. Acá. Listo. Que no voy a bloquear esto. Contenido del curso. Listo. Proyecto y se van a módulo 3. Recuerden, base de datos ya no hace parte de módulo 2. Módulo 2 era programación. Módulo 3 es base de datos. En material de formación, en conceptos generales de base de datos, ustedes van a encontrar la guía de estudio. Esta. Donde les digo, tienen que estudiar normalización. Y también van a encontrar aquí, en la carpeta guía de aprendizaje 03, la actividad. 220-50-10-46. Mapa conceptual. Entonces aquí está para acceder al anexo. Le dan clic allí. Y aquí está la definición y los elementos que componen el mapa conceptual. Sí saben que es un mapa conceptual, ¿cierto? Mapa de conceptos. Que generalmente tiene estructuras tipo árbol. O sea, cada nivel representa una especialidad del concepto.
Entonces aquí está el taller del mapa conceptual. Aquí hay algunas herramientas que le pueden hacer. Mire, aquí está un ejemplo de mapa conceptual o mapa mental, un concepto que tiene relaciones con otros conceptos. Una extensión, una hoja en PDF. No me van a mandar enlaces, por favor. No me van a mandar enlaces. Por ejemplo, muchos utilizan Lucidchat y en vez de mandarme el PDF me mandan el enlace. A veces los enlaces no me funcionan y yo les tengo que calificar como deficiente su actividad y no porque sea mala, simplemente es porque yo no puedo acceder a ella. Entonces aquí está el mapa mental y aquí están los conceptos que deben, bueno, los conceptos, la guía de cómo o qué debe contener. Aquí está el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación, recuerden siempre, son los elementos, presenta y explica los tipos de software en el mapa conceptual, presenta y explica el servicio de internet en el mapa conceptual, identifica una varias ideas centrales, Eso es lo que yo identifico al momento de evaluar. Entonces, para que lo tengan. Pero bueno, este mapa conceptual no es. Este es otra actividad que no es la mía. Pero también era un mapa conceptual. Aquí. Entonces, bueno, para poder desarrollar esto, recuerden siempre, aquí como no hay guía, miren que este no tiene guía, tenemos que irnos aquí donde dice material de formación, guía de aprendizaje. Aquí en guía de aprendizaje número 3, aquí le damos a abrir guía y vamos a ver el mapa, porque es que acá. A ver la actividad 3, porque, ok, es que la anterior hagan caso omiso, esa no era. Yo sí decía, pero ¿cómo? Vea, mapa conceptual, aquí está. Vea. Yo igual esto se los paso ahorita se los extraigo en un documento y se los envío. Elabora un mapa conceptual para reconocer e identificar la estructura de bases de datos relacionales, las ventajas y características de los sistemas gestionarios de bases de datos, o en inglés, Database Management System, las entidades, los atributos y las relaciones. Al finalizar, elabore un documento que incluya el mapa conceptual y la solución de los diseños de modelo entidad-relación para la apropiación de los temas conceptuales y aplicación de las técnicas de diseño empleadas. Problemas, entidades, atributos, dice realizar el modelo entidad-relación y pasarlo al modelo relacional, diseñar un modelo entidad-relación y pasarlo al modelo relacional, diseñar un modelo entidad-relación y pasarlo al modelo relacional. Recomendación para elaboración tanto del mapa conceptual como de los diagramas, entidad-relación, para hacer uso de herramientas digitales en línea denominado Drag.io o cualquier otra que se ajuste a sus necesidades. Producto a entregar, mapa conceptual con la aplicación de los conceptos generales del diseño de bases de datos y solución de los datos de los problemas de entidades, atributos y sus relaciones a veces. O sea, de esto. Recuerden, para estos tres o sea, ustedes tienen que entregar dos cosas. La primera es el mapa conceptual acerca de las ventajas y características de las bases de datos y de los sistemas gestionadores de base de datos. Ese es uno. Y lo segundo es el modelo de entidad-relación de estos tres problemas. Acuérdense que los modelos de entidad-relación son cosas como esto. O sea, ustedes identifican cuáles son los atributos dentro del dominio del problema, cuáles son las entidades dentro del dominio del problema, cuáles son las características. Recuerden que las características atributos son las mismas, cuáles son los tipos de datos de cada uno de esos atributos y las relaciones que existen entre esos atributos. Esos tres problemitas muy sencillos que están ahí, esto no era, que esto fue lo que me equivoqué, este tampoco era, que fue lo que me equivoqué, y aquí está. Listo, aquí también van a encontrar, a ver si esta es la 1.
Aquí está recuerden que el código de la actividad y aquí está el instrumento de evaluación. Para que sepan cuáles son los criterios que tiene identifica las características de los DBMS, o sea, de los sistemas manejadores de base de datos y los tipos de información, identifica claramente las entidades, sus atributos, acciones entre entidades. Este es del segundo ejercicio. Diseña el modelo entidad-relación, acuérdense el dibujito. Bueno, y convierte el modelo entidad-relación en un modelo relacional. El modelo entidad-relación y el modelo, esto que dice convierte en el modelo relacional es esto de acá, ¿no? O sea, esta ya incluye, ahí que se me hizo, aquí. Entonces, bueno, ahí está la actividad, la primera actividad que tienen que hacer. Recuerden que los 3 puntos están en la guía de aprendizaje. Igual yo se los saco y se los pongo en un documento para que les quede más fácil. Bien, ¿dónde los tienen que publicar? Entonces, aquí en módulo 3, guía de aprendizaje 3, actividad de aprendizaje GA3 2205011113 actividad 0. Y con eso finalizamos la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo la atención y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues estoy atento. No, profesor, muchas gracias. Muy amable. Listo, muchachos. No se olviden haberme registrado la asistencia. Se los va a mandar por última vez, pues antes de que se me vayan. Y les deseo una muy feliz noche y feliz descanso. Así es todo.